Bienvenidos todos a nuestro episodio 19 de Contexto Minero. Agradecemos a nuestros auspiciantes ProMine, software especialista en minería, y ProGeos, software especialista en geología. Contexto Minero es un podcast dinámico en el cual intercambiaremos opiniones acerca de temas que se desenvuelven en la industria minera. Esta vez hablaremos de un tema muy conocido en nuestro ámbito, que es perforación y voladura de galerías. Estaremos acompañándolos una vez al mes respondiendo preguntas de temas relacionados al mundo minero para cualquiera de nuestros participantes. En este caso en particular, estaremos a cargo de dirigir el podcast mi compañera Daniela Porras, ejecutiva de cuentas para Perú Sur, y mi persona, ingeniera geóloga y coordinadora de marketing y social media. Para este episodio contamos con unos invitados muy especiales, los cuales tienen un excelente dominio del tema que trataremos en el día de hoy. Invitados, estamos muy felices de que nos acompañen en este nuevo capítulo de Contexto Minero. ProMine está agradecido de que estén aquí. Mi compañera Daniela los presentará a continuación. Bueno, muchísimas gracias, Chayane, por esa presentación. Quisiera agradecerle de antemano a nuestros invitados y a los participantes de este evento. Quisiera darle la bienvenida al ingeniero Juan Miguel Ortega. Él es ingeniero de minas y magíster en ingeniería geotécnica con 9 años de experiencia profesional. Actualmente trabaja en Sillin Continental Gold, donde se desempeña como ingeniero de perforación y voladura y posee experiencia en ciclos de minados desde perforación hasta la extracción posterior a la voladura, con capacidad de análisis, medición de KPIs, cumplimiento de estándares y opciones de costos. Bienvenido, ingeniero Juan Miguel. Gracias, Daniela, gracias por la invitación, Chayane, a este evento que organiza ProMine, y es un gusto compartir pues el conocimiento del día a día de lo que es la etapa operativa de perforación y voladura. Gracias. Bueno, ahora le doy la bienvenida al ingeniero Etienne Oyarzún. Él es ingeniero de minas con experiencia en control y supervisión de proyectos de perforación y voladura, coordinación de equipos de trabajo, tanto productivo como administrativo, y aplicación de indicadores clave de gestión, con enfoque en crear valor y capacitado para diseñar, planificar y explotar negocios mineros, con una meta sustentable en el largo plazo y ética profesional. Auditor interno de sistemas de gestión integrada de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional. Bienvenido, ingeniero Etienne. Bienvenido, Chayane, bienvenido, Daniela, muchas gracias. Chicos, también un gusto estar aquí con ustedes. Esperemos que salga todo bien, y feliz de contar un poco de nuestra experiencia en lo que es la perforación y la voladura. Muchísimas gracias. Ahora le doy la bienvenida al ingeniero Edwin Cardona. Él es ingeniero de minas con experiencia profesional en planeación y operación minera subterránea, con énfasis en diseño y ejecución de planes de perforación y voladura para proyectos mineros en etapas de desarrollo, preparación y producción bajo el método de barrenación larga, además de ejecución y seguimiento de proyectos. Bienvenido, ingeniero Edwin. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Chayane, y muchas gracias pues a ProMine por este espacio que tenemos para aquí con los otros compañeros poder hablar y expresar pues a toda la audiencia que tenemos en el momento un poco de todas las experiencias que hemos vivido y poder transmitirlas a todos, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, ingenieros. Bueno, antes de entrar en materia, le doy el paso a mi compañera Chayane, quien tiene un anuncio importante para hacernos. Bueno, como ya saben, en cada episodio realizamos un sorteo. En esta oportunidad estaremos sorteando una tablet marca Fire HD de 8 pulgadas y 32 GB. Se estará sorteando en 4 países, pero ¿qué tienes que hacer para participar? Solo debes seguir los siguientes pasos. Primero, contar con una dirección en Chile, Colombia, México o Perú. 2, seguir la cuenta de Instagram @ProMineLatam. Repito nuevamente, @ProMineLatam, así como sale acá arribita. Tercero, debes compartir en sus historias la publicación del giveaway que se encuentra en nuestro Instagram y etiquetar @ProMineLatam, así como aparece aquí. Y cuarto, responder la pregunta que estaremos anunciando en el transcurso de nuestro podcast, pero por favor no se vayan a desconectar y estén muy atentos, que en unos minutos vamos a anunciar la pregunta y ojalá sean los ganadores de esta tablet. Bueno, seguido a esto, le doy el paso a mi compañera Daniela. Adelante, Listo. Daniela. Gracias, Chayane. Espero que nuestros espectadores se animen y participen de este concurso y que estén muy pendientes del transcurso, pues, como de nuestro evento, de nuestro podcast.
Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a iniciar con nuestra temática y en esta oportunidad quisiera iniciarle preguntando al ingeniero Juan Miguel Ortega, ¿qué es perforación y voladura de galería y a qué retos se enfrenta un ingeniero de perforación y voladura en el día a día minero? Ajá. Bueno, Daniela, te podría decir que perforación y voladura en galerías u obras subterráneas es la decisión tomada después de un análisis geológico o un análisis dentro del dinamismo de la mina, donde se opta por avanzar de forma más rápida y segura para conseguir al final el objetivo, que es la extracción de algún mineral. Una vez que nos damos cuenta que geológicamente la abrasividad, la resistencia a la compresión, es imposible realizar ese arranque de manera mecánica, pues optamos por utilizar esta técnica de perforación y voladura, que básicamente significa perforar perforar un macizo rocoso de manera sistemática para posteriormente ser cargado con unos tipos de explosivos y luego lograr tres objetivos fundamentales como voladura. Tres objetivos fundamentales, que es pues primero la fragmentación de la roca, segundo el esponjamiento de la misma y como último el desplazamiento de la carga. Esto es la esencia básica de la perforación y voladura, tal como está escrito en los libros, como está escrito por la experiencia de quienes comenzaron a utilizar esta técnica como excavaciones subterráneas en macizos rocosos de gran competencia. Ahora bien, ¿a qué te enfrentas tú como ingeniero de minas o como ingeniero de perforación y voladura? No solamente te enfrentas al reto de calcular una cantidad de explosivos o una cantidad de barrenos a perforar en el frente para que tu voladura sea exitosa, sino además de concientizar a todo el personal que tienes a tu alrededor para que este proceso, que es muy seguro, hoy día es muy seguro por la tecnología y los avances que hemos logrado en los agentes de voladura, pero a su vez de concientizarlos de que todos debemos estar enfocados en cada una de las etapas que se deben cumplir para que la voladura sea exitosa. Desde la alineación del equipo, desde el conocimiento del macizo rocoso, cómo es la interacción del macizo rocoso con ciertas infiltraciones de agua, fallas locales estructurales, y así sucesivamente llegar a una secuencia que te permita hacer un análisis de cómo abordar la perforación, el ritmo de perforación, la cantidad de barrenos y la cantidad específica de explosivo que tú requieres para lograr una voladura exitosa. Que como nuestro tema fundamental es voladuras en galerías, y obviamente galerías es una de las labores que se utilizan para preparación de un bloque de explotación minero, básicamente debemos cumplir unos parámetros que están calculados sobre unos índices económicos. Básicamente esa es la responsabilidad de un ingeniero de minas. Obviamente al finalizar, entregar un turno, un ingeniero de perforación y voladura, perdón, entregar un turno exitoso, pero además con todo el personal a salvo y obviamente con experiencias por mejorar, pero básicamente la seguridad es lo primero. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Miguel. Tengo la misma pregunta para el ingeniero Etienne. Para usted, ¿qué es perforación y voladura de una galería y a qué retos se ha enfrentado como ingeniero de perforación y voladura? Bueno, de partida yo encuentro para nuestro parecer acá en Chile es algo fundamental, el cual nos va a designar la granulometría del material, ¿ya? También el tipo de perforación o el tipo de diagrama nos genera la dilución, también nos va a enfocar también a la dilución, como dijo acá el colega, tenemos muchos factores geológicos, hidrogeológicos, ya la presión del cerro, donde no estemos, en este caso tenemos la zona norte que es desierto, que es muy salado, y tenemos la zona sur, en este caso que tenemos cordillera y mucho río, entonces todo eso se ve afectado, por lo tanto la perforación y voladura es uno de los parámetros fundamentales dentro del ciclo minero, ¿ya? Junto con cualquier otro proceso unitario del ciclo, que al final nos va a definir una buena perforación, una buena voladura, todo eso nos va a definir el proyecto en sí, o sea, el avance,
el tipo de producción que vamos a llevar, también está todo ligado al tema del transporte, ¿ya? Y todo este proceso en sí está lleno de matices. ¿A qué voy con esto? Que necesitamos tener un enfoque claro, que los trabajadores junto con nosotros, los ingenieros que estemos en el trabajo, sepamos lo que estamos haciendo, ¿ya? Y más allá tener una herramienta que nos ayude y que nos permita minimizar el error a lo menos posible. O sea, en este caso vendría siendo un software, ya que al fin y al cabo todo esto está enfocado en llevar a cabo el trabajo de una mejor manera y más eficiente. Ok, listo, muchísimas gracias. Sin duda alguna no es una tarea fácil de cumplir. Hay que tener un ingeniero, un profesional que esté pues como liderando todos estos proyectos y de ello depende el desarrollo óptimo del proyecto. Y sobre todo lo que dice mi compañero, que estos diferentes factores como el tipo de material, factores hidrogeológicos y sobre todo utilizar un software minero, definen el tipo de producción que vas a tener en tu mina. Así es. Bueno, seguimos con las preguntas y vamos a hacerle una pregunta ahora al ingeniero Edwin. Ingeniero, es importante resaltar que en una labor minera hay demasiados parámetros generales para tener en cuenta al momento de iniciar una perforación, para luego realizar una respectiva voladura. Entonces, ¿podría hablarme de estos parámetros y decirme cuáles son los principales factores que influyen a la hora de hacer una perforación y voladura? Buenas tardes nuevamente a todos. Sí, claro que sí, Chayanne. Mira, te comento. Creería yo que una de las cosas más importantes que debemos hacer posterior a una voladura y antes de planear la siguiente, en ese periodo del ciclo, es realizar lo que yo llamo una evaluación post-voladura. ¿Qué pasa? Normalmente o siempre buscamos que nuestra voladura vaya como se ejecutó, como se planeó desde el principio, pero en algunas ocasiones tenemos resultados un poco diferentes y en este momento es donde, y en este caso es donde entra la importancia de esa evaluación post-voladura, porque vamos, analizamos cómo fue el resultado, cómo fue la carga, cómo fue la distribución, cómo fue la granulometría, cómo fue la sobreexcavación, genera algún problema por vibración. Entonces realizamos un análisis, ok, yo qué obtuve, yo qué planeé, pero teniendo presente que sé cómo se hizo el proceso del cargue operativo, entonces ya sea, no, mira, en tal parte por algún problema operativo en la perforación, no pude hacer un barreno como se planeó, entonces empecé a tener estos resultados. Entonces es muy importante realizar ese análisis previo para ir alimentando todo tu conocimiento del macizo rocoso, de las personas y de cómo es el performance o cómo te está dando los resultados de tu voladura para ir mejorando día a día. Pero principalmente, ¿qué factores influyen en una perforación? Como los compañeros venían hablando, es muy importante conocer factores que no son modificables, como por ejemplo la geología. Hay cosas que podemos modificar con nuevas técnicas, con nuevos conocimientos, con nuevos explosivos, de cualquier manera, pero hay factores como la geología que no podemos modificar. Entonces debemos conocerlo muy bien. La geología, conocer la calidad del macizo rocoso, temas estructurales, el tema de aguas o de la hidrogeología que nos afecten en algunos explosivos, el tema social, porque el tema social nos va a generar restricciones desde el ámbito de la vibración que voy a generar, o si tengo una estructura cercana que pueda generarle un daño por esa vibración de la voladura. Entonces, todos estos tipos de parámetros me van a llevar a hacer un diseño en el cual yo voy a determinar la cantidad de barrenos, factor de carga, longitud de barrenación, todo enfocado a un resultado que yo quiero, que estoy planeando y que requiere la empresa, el lugar o la mina para la cual se está haciendo el diseño. Entonces, porque yo requiero una granulometría específica, requiero que la carga me quede de cierta manera distribuida luego de la voladura. Y otro factor muy importante es el factor humano. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener presente que el que está ejecutando el diseño, podemos hacer un muy buen diseño desde el punto de vista de ingeniería, pero si ese diseño no se ejecuta como está planeando, entonces siempre vamos a tener una inconsistencia en el resultado. Entonces el factor humano también es uno de esos factores modificables que son muy importantes. Entonces siempre necesitamos estar dando una capacitación continua, una supervisión eficiente y estar siguiendo cómo se está realizando operativamente todo el tema de la perforación y el cargue de la voladura.
Así es, correctamente. Bueno, a las personas que nos están levantando la mano, quiero decirles que al final de nuestro podcast tenemos un espacio en el cual le brindamos la posibilidad de que nos realicen preguntas, así que para que nuestros panelistas no las contesten. Seguimos con la misma pregunta, pero para el ingeniero Juan Miguel Ortega. Ingeniero, ¿podría hablarme de estos parámetros y decirme cuáles son los principales factores que influyen a la hora de realizar una perforación y una voladura de una galería? Ok, Cheyenne. Bueno, yo creo que Edwin lo dijo todo, ¿no? Pero para complementarlo, sí, fue bastante detallista en cada uno de los pasos que se deben cumplir. Pero algo que él dijo fundamental, y voy a recalcarlo, es, debes saber qué tienes tú disponible, principalmente. ¿Qué tienes tú disponible que puedes controlar? Tú puedes controlar para que una voladura sea exitosa un diámetro de barrenación, debes conocerlo a priori. ¿Qué explosivos tienes? Si es a granel, si es encartuchado, y qué diámetro, si es encartuchado, qué diámetro de explosivos tiene. ¿A qué voy con esto? Porque el éxito de la voladura se mide, obviamente, en lo que mencionó Etienne hace poco, si es una voladura de galerías, porque entre otras una voladura de galerías tiene mineral de interés o material de interés, requiere una granulometría que posteriormente va a pasar por otro proceso. Entonces, uno de los principios fundamentales es la granulometría, pero uno de los valores que se le da a la voladura es cuánto avanza respecto a su perforación. Entonces, pues hay porcentajes donde se catalogan buenas, regulares voladuras. Por lo general, nosotros siempre queremos una voladura mayor al 92-93%. Para lograr esto, pues tú debes tener en cuenta todos estos parámetros controlables que tienes y que tienes a disposición en el momento de la voladura, no cuando la planificaste o cuando por medio de un software que es una herramienta espectacular, pero que además en el software tú puedes utilizar cualquier cantidad de variables. En la realidad tú solamente puedes contar con las variables que existen. Entonces, dentro de esos parámetros fundamentales es el porcentaje de acople que tenga el explosivo dentro del barreno. Cuanto mayor acoplado esté el explosivo en el barreno, pues más eficiente va a ser esa voladura que fue planificada. Pero además todos los factores influyen, independientemente de que no sea directamente en la ejecución de una perforación y de introducir explosivos a un agujero o a un barreno para detonarlos luego no quiere decir que los demás factores no sean influyentes. Por ejemplo, el factor humano que menciona Edwin es transmitirle a esa persona que va operativamente a perforar esos agujeros que va a estar en un sitio tranquilo, que va a estar en un sitio que geomecánicamente se ha comprobado que está bien sostenido, porque obviamente cuando tú le incrementas las incertidumbres a tu personal que te colabora en esta operación, pues obviamente incrementa el riesgo de que la voladura no sea exitosa. Entonces, en cuanto estas personas tengan la tranquilidad, tengan la certeza de que los riesgos están minimizados, obviamente la voladura va a tener un mejor éxito. Por ejemplo, la ventilación, que le hace propicio el escenario para que él pueda de mejor forma concentrarse y seguir un patrón de barrenación como lo mencionó Etienne. Y algo fundamental, un parámetro que es para nosotros valioso y sobre todo en el contexto colombiano, donde tenemos mucho rigor de todas estas corporaciones y agencias o entes gubernamentales que vigilan los procesos correctos en cada una de las mineras, es cuánta cantidad de explosivo yo detono en un instante dado. Edwin lo mencionó que era un factor social y evidentemente nosotros como ingenieros conocedores de este proceso debemos intentar siempre en nuestros cálculos previos tratar de dar un golpe lo más suave a la roca, poniéndolos en temas que todos entendamos, unas vibraciones que sean bastante amigables con este macizo rocoso para que la zona circundante a nuestro proyecto o a nuestras obras tuneleras se sientan lo menos afectadas posible. Entonces nosotros tenemos unas variables controlables, como lo que mencioné anteriormente, unas variables incontrolables o que no tenemos mayor control porque evidentemente dependen del contexto en el cual estamos trabajando, como es la geología o las estructuras que nos vamos encontrando, la anisotropía de la roca, pero sí debemos tener la capacidad o un conjunto o un grupo interdisciplinar que nos ayude a tener esa capacidad de entender
qué requiere la roca en ese momento para que la voladura sea exitosa. Inclusive el sonido de la rotopercusión del jumbo en la roca es un factor fundamental para nosotros saber qué estamos tocando en ese momento y cuántos explosivos podemos utilizar para lograr el objetivo. Así es. Bueno, ya sabemos que el éxito de una voladura de galerías depende de muchos factores como la granulometría. Estos parámetros son importantes también como valores en cuanto al factor de avance y el porcentaje de acople en cuanto a la explotación del barreno. ¡Wow, ingeniero! Esos datos son los que nos brindan hoy en día mucha información a la hora de actuar en una perforación y voladura de galerías. Entonces, seguimos. Mi compañera a continuación, Daniela. Dale, muchísimas gracias, ingenieros. Queda claro que una correcta administración de los insumos, las herramientas y del mismo recurso geológico nos permiten llegar a una buena perforación y voladura. Quisiera darle el paso al ingeniero Etienne. Sabemos que la minería chilena ocupa uno de los principales puestos de producción de polimetálicos del mundo, según el mercado mundial de minerales. Háblenos un poco de esto. ¿Cómo desde la perforación y voladura se puede lograr una correcta administración y aprovechamiento de estos recursos minerales? Sí, como tú bien nombras, tenemos casi en porcentaje un poquito más, casi con la cuarta parte de producción de cobre a nivel mundial, que eso no es menor, ¿ya? Y es por eso que aquí le hemos dado mucho énfasis a lo que es la perforación y voladura. Incluso se han generado departamentos de control de calidad, QAQC, de cierto parámetro. ¿Ya? También tenemos indicadores clave de medición que nos van minimizando el error, como les dije, pero todo esto nos conlleva en dos parámetros esenciales, que es la geografía de donde nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque tenemos tanto minerales de cobre, que son óxidos, como sulfuro, que los tratamientos son distintos. Entonces todo eso va a depender mucho también de factores geológicos. Por eso que la perforación y voladura es como la natación, es como un deporte completo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de la perforación y voladura nosotros tenemos que tener conocimiento, tanto geológico, geomecánico, ¿ya? También tenemos que tener una rama de conocimiento matemático, más bien de ingeniería al detalle. ¿Por qué? Porque una mala perforación, una mala voladura nos puede mandar el proyecto abajo. ¿Ya? Ha pasado en muchos temas también. Entonces es importante que los conocimientos sean clave. También el proveedor del explosivo, como dijo acá mis colegas, también es fundamental. Muchas veces uno planea o planifica de tal forma, ya, que los insumos no los tenemos al momento de ejecutar. Entonces tenemos que nosotros que tener la expertise de saber cómo hacer el trabajo con calidad y eficiencia, ¿ya? Para que salga correctamente, para que la dilución sea la correcta, para que la granulometría sea la correcta y el avance sea dentro de los parámetros permisibles. O sea, una voladura que te bote un 100% es casi imposible, ¿ya? Casi imposible, ojo. Tiene dos parámetros fundamentales, que el avance de un 100% de una galería 4x4 con una densidad aproximadamente de 2,7 mineral, te está botando entre 190, 210 toneladas, ¿ya? Metro cúbico aproximadamente. Y si te está botando un 100%, quiere decir que en algún tramo de esa perforación o de esa voladura hubo una sobreexcavación. Por lo tanto, para nosotros eso es gravísimo, dado que ese porcentaje del cuarto de producción a nivel de cobre a nivel mundial se nos va a diluir. Mayor costo en procesamiento, mayor costo en un sinfín de cosas, en ácido, en trituración, en energía. Entonces esto conlleva una magnitud enorme a lo que es la producción mundial. Es por eso que nosotros, disculpen que lo siga repitiendo, pero nuestro país, de cierta manera, compite día a día con pasar esos límites, pero también, ojo, esa competencia no es porque somos mejores en el sentido de que somos mejores especialistas en perforación a voladura o sabemos más de minería, es porque quizás tenemos mayores recursos en el sentido de geológicos, donde nosotros podemos explotar con mayor facilidad que otras zonas.
¿ya? Se ve también con el gas, se ve con el petróleo, y nosotros en este caso lo estamos viendo con el tema de los minerales. Pero es un mundo totalmente aparte, lo que es la perforación a voladura, pero que al fin y al cabo siempre va de la mano con otras condiciones. Y para cerrar más o menos la respuesta, es importante para llevar a un nivel mundial esta producción, es importante tener gente con experiencia, más allá de pedir la típica que dicen por ahí, no, necesito 5 años de experiencia, 10, no, gente de experiencia que tenga las ganas y que sepa trabajar. Nosotros no sacamos nada con estar con profesionales que quizá tienen mucha experiencia o poca experiencia, pero que al fin y al cabo no tienen cómo desenvolverse. Lo que nosotros buscamos acá es tratar de masificar todos los conocimientos, de ayudar a los que nos están trabajando, y en un conjunto, un trabajo en conjunto que se masifica, que se tiene que dosificar los resultados, y al fin y al cabo los resultados, como ustedes los ven, hablan por sí solos. O sea, ser parte de una producción mundial no es menor, y acá en Chile lo que es la perforación a voladura nos ayudamos bastante de lo que son los software, en este caso los software mineros de perforación, de galería, tanto o perforación ascendente, que al fin y al cabo es la que nos va a guiar. Ojo, el software no nos va a decir qué hacer, nosotros somos los que vamos a manipular eso, y tenemos que guiar nosotros el software a nuestras condiciones. Y como dicen mis colegas acá, es un conjunto de factores enormes que al fin y al cabo, cuando se minimiza el error, se puede llegar quizá a estos resultados. Gracias, ingeniero Etienne. Podemos ver que a pesar de que tenemos dos panoramas diferentes, las condiciones, los requisitos y los objetivos que nos limitan o que nos determinan una correcta perforación y voladura, y así una administración de nuestro recurso geológico, se parecen, y todos van guiados por la misma línea: a cuidar, a administrar y a obtener los mejores resultados. Exacto, como tú lo dices. Listo. Ahora vamos a hacer la segunda parte del concurso. Le doy el paso a mi... Hola, bueno. Ani, creo que no te escucho. Hola. No me escucho. Sí, bueno, no importa, yo sigo, no te preocupes. Bueno, como saben, anunciamos al principio del episodio que estaremos sorteando una tablet marca Fine HD de 8 pulgadas y 32 GB. ¿Y qué tenías que hacer para participar? Tenías que seguir los siguientes requisitos. Primero, contar con una dirección en Chile, Colombia, México y Perú. O Perú. 2, seguir la cuenta de Instagram @promainlatam. Repito nuevamente, promainlatam, así como aparece aquí arribita. 3, debían compartir en sus historias la publicación del giveaway que se encuentra en nuestro Instagram y etiquetar @promainlatam. Y cuarto, responder la siguiente pregunta. ¿Qué factores se consideran a la hora de establecer la pendiente de una obra minera subterránea? En estos momentos estamos colocando la publicación en Instagram para que procedan a comentar ahí. Recuerdan que se debe contestar la pregunta en la sesión de comentarios sobre el concurso de la publicación de Instagram. Y para participar debías contar con los 4 requisitos sin falta. La primera persona que conteste correctamente será la ganadora, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos del concurso. Estén atentos, por favor, vayan a nuestro Instagram para que sean los felices ganadores de esta tablet. Por ahora le doy el paso a mi compañera Dani. Dani, continuación. Listo, muchísimas gracias. Espero que nuestros espectadores sigan el paso a paso y se ganen esa tablet. Ahora continuemos con el tema técnico. El ingeniero Juan Miguel Ortega. ¿Qué es la sobreperforación y la sobreexcavación y cómo estas afectan la labor minera en la producción? ¿Me puede decir qué parámetros de control se usan para evitar estos panoramas? Ok. Bueno, desde el concepto técnico de sobreperforación, se tiene entendido que es un porcentaje adicional de barrenación que se tiene en cuenta con el objetivo de lograr, pues, en teoría, una cota presupuestada o planificada, digámoslo así. Pues, digamos, en cielo abierto es un poco más controlable porque
cuando uno hace una voladura de banco, esa sobreperforación lo que hace es ayudar a la trituración del piso, que posteriormente, con ayuda de otros equipos, tractores de oruga, tractores de llanta, lograrán esa nivelación adecuada pues, para alcanzar esa cota topográfica que se planificó. Cuando nosotros vamos a iniciar un proceso de perforación en una galería, es fundamental que el frente o la frente o el frontón de la galería esté totalmente desatado o desabombado o liberado de todo ese residuo de las voladuras previas que deja pues microfracturas y por tanto muchas rocas sueltas. Cuando nosotros hacemos esa actividad o esa operación de desatado de roca, pues tenemos certeza de que el frente que vamos a perforar es lo más resistente posible para no deteriorar el principio del barreno. La sobreperforación en minería subterránea básicamente podría jugar a veces un papel un tanto negativo porque se debe tener un control muy riguroso en cada uno de los barrenos, ya que el frente casi nunca queda en total perpendicularidad referente a la posición del yunque. Cuando hablas de sobreexcavación, ese tema toca directamente a la economía del negocio, toca a los indicadores económicos que nos ponen como meta, como objetivos al principio de cualquier labor. Qué sé yo, cuando yo planifico una voladura, no me puedo gastar más de la cantidad de explosivos que ya se tenía presupuestado. No puedo avanzar menos de lo que se tiene planificado porque cada centímetro, cada decímetro que yo dejo de avanzar, pues repercute directamente en el valor. Pero algo fundamental que hizo Etienne rápidamente fue un cálculo de volumétrico, un cálculo de tonelaje respecto a una sección específica. Y es una pregunta que tú te haces. Ya yo tengo la densidad de la roca o el peso unitario de la roca, tengo la sección transversal de la galería, y por tanto, y si tengo la longitud, pues la longitud de perforación, yo puedo tener un cálculo previo de cuánto tonelaje puedo lograr con esta voladura. Si logro un poco más o muchísimo más de este tonelaje, pues obviamente a ojos de cualquiera diría que es un éxito, una voladura muy, muy favorable. Pero ahí es donde entra el tema de la sobreexcavación. ¿Qué quiere decir? Que esta sobreexcavación posiblemente lo que me incrementa son toneladas de material que no me sirven. Al incrementarme toneladas de material que no me sirven, lo que hace es aumentar todos los ciclos de acarreo, de trituración, y evidentemente al final, cuando voy a sacar el mineral de interés, pues me doy cuenta de que necesité romper mucha más roca para lograr pues, una cantidad menor de mineral. Entonces, la sobreexcavación es uno de los retos que tenemos como ingenieros de perforación y voladura para controlar constantemente. Evidentemente, lo ideal sería no tenerla nunca, pero en el contexto geológico que reitero, es muy cambiante de acuerdo a los factores propios de su entorno, lo que nosotros siempre intentamos es programar un porcentaje posible de sobreexcavación y no tratar de pasarlo. Evidentemente, intentando voladura tras voladura disminuir este factor. Cuando nosotros vamos al texto, al libro mismo, pues nos enseñan a hacer esquemas de perforación y voladura, de llenar los agujeros explosivos, pero el día a día en una perforación, en una voladura, en otra voladura, te da esa experiencia de que con lo que tienes, con los explosivos que tienes, cómo debes disponerlo en cada uno de los agujeros para lograr ese objetivo. Entonces nosotros podemos decir, bueno, nosotros tenemos un cuele o una zona central de arranque, tenemos una zona de destroza, que es la que aporta la mayor producción de roca triturada, tenemos una zona de pateros o de zapateras, como lo llaman en algunos otros países, pero tenemos algo fundamental que es el contorno. El contorno, que es la geometría que yo planifiqué o que planificó el área técnica y que ellos pretenden y esperan que yo logre lo más parecido posible a lo que en el papel me dice. Entonces ahí es donde vuelve y entra el término que mencioné hace rato, que es el desacople de las cargas. Yo cuando estoy en el contorno, para lograr
para lograr minimizar ese impacto negativo que es la sobreexcavación, no puedo aplicar la misma cantidad de explosivos, evidentemente del contexto de la roca, si es una roca muy dura, muy suave, pero al final siempre es el mismo objetivo. Yo necesito desacoplar la carga en el contorno, porque al final yo lo que necesito es una velocidad de detonación más que un poder rompedor. Entonces, pues con los agentes de explosivos que tenemos, como cordón detonante, como explosivo de menor diámetro, y además de eso, con los tiempos de retardo, que es una parte fundamental en la voladura, lograr al final de que ese contorno no se rompa más allá de donde yo lo limité. Esa es la clave fundamental. En el contorno está la clave y el término adecuado para esto es el desacople de las cargas. Necesitamos mayor velocidad de detonación y menor poder rompedor. Ese es fundamental pues para lograr minimizar la sobreexcavación, que es un indicador negativo para cualquiera que se dedique a avanzar galerías por el método de perforación voladora. Excelente, ingeniero Juan Miguel. Muchísimas gracias. Ahora le hago la misma pregunta al ingeniero Edwin. Para usted, ¿qué es la sobreperforación y la sobreexcavación y cómo podría controlarla? Sí, Dani, entonces mira, digamos que el tema sobre perforación en el ámbito de galerías o minería subterránea no se ve tanto como lo manejamos en lo que es minería a cielo abierto, ¿cierto? Acá esa técnica, como la mencionaba el compañero Juan, en algunos casos puede ser un poco negativa. Nos sirve mucho en el tema, sobre todo en la perforación, en el cuele o en los barrenos de alivio o en la cuña, como le dicen pues en diferentes países, para garantizar que esos barrenos de aire o de alivio que están vacíos tengan una sobreperforación y sean un poco más largos que todos mis otros barrenos que van a estar con carga explosiva. Eso para garantizar un poco más de efectividad o eficiencia en el porcentaje de avance. Eso sería muy útil en ese caso. Yéndonos por el tema de la sobreexcavación, en el caso que hablas de la sobreexcavación en producción o en producción en galerías, lo traducimos directamente a costos, como lo decía mi compañero acá, Juan Miguel. Eso nos golpea directamente en los costos y además, si hablamos de producción, que es lo que específicamente la pregunta, nos implica directamente una dilución, ¿cierto? Entonces, esta sobreexcavación me va a generar sobrecostos y disminución en la productividad. ¿Por qué? Porque me genera muchos factores, como lo son la contaminación del mineral, que me va a disminuir el tenor. Si estoy trabajando pues, en una galería sobre mineral o en una guía. Posterior a esta voladura, al tener la sobreexcavada, me va a aumentar mis costos desde el punto de vista de elementos de soporte. La cantidad de elementos de soporte o la cantidad de shotcrete o concreto lanzado que yo necesitaba aplicar para un perímetro que tenía planificado, se me va a aumentar en el momento de que yo empiece a tener sobreexcavación. Aparte voy a tener mayor tiempo en todo lo que es el ciclo de acarreo y transporte de estéril o mineral. Y a la final, todos esos aumentos en los ciclos, aumento en el ciclo de soporte, hablando en temas de tiempo, de acarreo, de desabombe, de todo me va a afectar directamente a la productividad de la mina y mi plan mensual o mi plan semanal o mi plan diario de ejecución, porque ya voy a empezar a tardar un poco más de tiempo en todas mis operaciones unitarias o en cada etapa del ciclo minero. En resumen, todo se reduce a costos y principalmente también daño al macizo rocoso, porque no solamente la cantidad de roca de más que tenemos con la sobreexcavación, sino que al generar un impacto tan grande, una liberación de energía tan grande en los barrenos del contorno, como comentaba Juan Miguel, me va a dar una mayor afectación al macizo rocoso que tengo alrededor, y ese macizo rocoso es el que voy a tener directamente enfrentado a todo el personal, a todas las personas, a todos los que transiten por esa vía o estén trabajando posteriormente en ese frente de trabajo. Entonces, como parámetros de control hay muchos. Es muy bueno y uno muy importante es contar con un software de diseño de perforación y voladura, ya que nos va a ayudar a transmitir mejor la información del diseño
al personal que está realizando la perforación, al personal que va a realizar el cargue, porque se puede generar de una forma mucho más organizada y yo puedo empezar a simular y ver cómo ver esos posibles daños y esas medidas de control que voy a tomar. Enfocándonos más en los parámetros de control, como mencionaba anteriormente, un estudio geomecánico, conocer el macizo rocoso, conocer la calidad de la roca a la que me estoy enfrentando, saber, ya sea por Q, por RMR o por cualquier otra metodología que se utilice, saber a qué roca me voy a enfrentar, eso me va a ayudar a tener un control en la sobreexcavación. Si hablamos de producción, conocer cuáles son mis longitudes máximas de apertura, mis spans máximos para que mi excavación sea autosoportada o para que no me genere ninguna inestabilidad y me genere dilución o sobreexcavación, también son factores muy importantes a tener en cuenta. Otra cosa es la zona de daño. Desde esos parámetros biomecánicos que tenemos, conocer muy bien el macizo rocoso, como decía, conocer cuál es el BPP crítico de la roca, saber cuál es la zona de daño, las zonas de daños que yo voy a tener desde un barreno en su alrededor o en su contorno, cuál es el daño que voy a generar, cuál es mi zona de influencia directa, cuál es mi zona de daño, cuál es mi zona de apertura de discontinuidades, cuál es mi zona de generación de nuevas discontinuidades. Entonces, ese conocimiento del besumpeo, del BPP crítico de la roca también es un parámetro muy importante. La geomecánica juega un papel principal en este caso. Otra forma de hacer es hacer auditorías en la perforación, en la voladura. No solamente realizar el diseño, sino auditarlo en campo, ver que se esté ejecutando bien, medir los barrenos, medir la dirección, medir el paralelismo, realizar todas esas medidas de control que también aquí el compañero Itian nos comentaba ahorita como de un QAQC, un control de calidad de, bueno, qué es lo que estamos haciendo realmente en campo. Dar un control en la barrenación, si es una perforación muy importante, si es una perforación de paneles, si es una perforación de producción, hacer un levantamiento de los barrenos, conocer cómo es la desviación de nuestros barrenos. Y obviamente pues utilizar muchas técnicas diferentes en el momento de realizar la voladura. Como comentaba también Juan Miguel, el tema del desacople en el contorno es súper importante. Entonces existen muchas posibilidades. En Colombia estamos un poco limitados porque el catálogo de productos que tenemos no es muy amplio, pero compañeros de otros países tienen un catálogo muy largo en el cual pueden utilizar diversos tipos de explosivos, utilizar técnicas diferentes que sean explosivos realmente diseñados para el contorno y que nos ayuden a controlar esa sobreexcavación. Aplicar técnicas de precorte, aplicar técnicas de trim blasting, utilizar spiling. Hay muchas formas de controlar esta sobreexcavación que realmente es un parámetro muy importante y que nos golpea directamente el resultado de la voladura, los costos, los KPIs y la seguridad minera desde el punto de vista del daño al macizo rocoso alrededor del túnel. Muchas gracias, ingeniero Juan Miguel e ingeniero Edwin. Podemos ver que desde la perforación y voladura se logra un trabajo interdisciplinar, desde geología, geomecánica, planeación, y que todo responde a un mismo objetivo, una mayor recuperación y también a cuidar el macizo geológico. Es también interesante ver cómo a medida que iban hablando se salen a la luz como todas las soluciones o todo el ingenio que han venido cultivando desde su profesión. O sea, no es quedarse con lo que tienen en los libros, con lo que hay en la teoría, sino mirar qué tienen en campo y cómo pueden solucionar con ello. Sí, aparte teniendo en cuenta todo lo que han dicho nuestros invitados, también vemos que es un factor muy delicado la sobreexcavación en cuanto a la productividad de una mina, afectando principalmente a los costos. Todo esto que han dicho de verdad ha sido muy interesante. Prosigamos con nuestra última pregunta de parte de nosotros a nuestros invitados. Esta pregunta va dirigida al ingeniero Etienne. Ingeniero, ¿cómo influye el software minero a la hora de diseñar una perforación y voladura de minería subterránea y cuáles son sus principales ventajas? Bueno, el software de partida es una herramienta fundamental para poder guiarnos, ¿ya? Para poder saber qué es lo que estamos bien o qué es lo que estamos mal dentro de un parámetro que abarca todo el proyecto, ¿ya? También es importante saber que el software idealmente nos entregue el costo asociado a todo eso, ¿ya? La planeación, tanto en el consumo de explosivos, ¿ya?
los tipos de explosivos que también no estén adheridos al software, eso también es fundamental, porque muchas veces podemos estar trabajando con un software que nos esté entregando un tipo de explosivo en el cual nosotros no lo tenemos enfocado en el proyecto. Entonces, al fin y al cabo sería un software más dentro de lo que son los software mineros. Entonces, en este caso, tuve la opción de conocer ProMine junto con otros tipos de software, y me gusta mucho, ¿ya? Me gusta mucho el tema del trabajo que tienen en galería, porque al igual que los tiros largos, ¿ya? Los tiros de realce que tienen ellos son bastante completos, nos manejan costos, tenemos tiempo, tenemos va a manejar sobre excavación, como lo comentaron acá mis compañeros, tenemos una herramienta en sí es súper completa. Yo encuentro que yo lo recomendaría. Nosotros en nuestro proceso estamos también en proceso de licitar con ellos, y de cierta manera es fundamental, como les dije, tener un software de esas categorías acompañado al trabajo de nosotros. Se nos hace un poco más fácil todo lo que es el proceso, y ya no estamos a la antigua con papel y lápiz, que aún así sirve, pero de cierta manera necesitamos tener un apoyo más bien matemático importante dentro de todo esto, o sea, los márgenes, la cubicación, eh, como lo dije, lo repetí también, el tipo de densidades, calcular distintas densidades con la roca, que sea abrasiva, no es abrasiva. Todo eso es fundamental para un diagrama de disparo, y este software lo entrega, o sea, nos entrega distintos diagramas de disparo, nos entrega un sinfín de tipos de ranura. Ya podemos modificar dentro del mismo diagrama si es que no nos gusta. Entonces, al fin y al cabo, todo lo que es la zona de impacto es modificable, y al final nosotros podemos hacer en cierta manera lo que queremos con el software, y es lo que buscamos. O sea, que no el software nos indique qué hacer, sino que nosotros indicarle al software, oye, queremos hacer esto. Yo encuentro que es fundamental tener una herramienta de esa magnitud que nos acompañe el día a día en lo que es la perforación y la voladura. Así es, ingeniero Etienne. Bueno, vamos a hacerle la misma pregunta al ingeniero Juan Miguel Ortega. ¿Cómo influye un software minero a la hora de diseñar una perforación y voladura de mineral subterránea, y cuáles son las principales ventajas? Bueno, me reía porque Ketian decía, no, que todavía echábamos mano del papel y lápiz. Y créeme que todavía echamos mano del papel y lápiz para llevarlo a las minas. Y ahí viene la confrontación pues, con la gente que tiene mucha experiencia, y ellos son siempre pues, los yumberos. Y casi siempre, no sé, a todos nos ha pasado que ellos dicen, eso no funciona, ingeniero, eso no es así, y es ahí donde uno tiene que comenzar esa conciliación de que nosotros traemos una base teórica que queremos poner en práctica, que está basada bajo muchas ecuaciones matemáticas comprobadas, y obviamente también entenderlos a ellos, a los que se han dedicado 30, 40 años, 20 años a perforación y voladura de manera empírica, y que traen una manera de pronto estandarizada en su pensamiento de hacerlo, y es mirar cómo se confrontan esas dos ideas. Obviamente no es una relación de jefe y operador, sino de, pues yo cómo lo convenzo a él, o cómo le vendo mi idea de que está basada en cálculos matemáticos y posiblemente una predicción de cómo se va a comportar la voladura. Y cuando le llegamos con un papel, pues realmente dicen, es que eso no funciona, hagámoslo como yo lo hago. Bueno, total que podemos hacerlo como él dice, y tenemos ese error, y evidentemente al final él te dirá, ingeniero, usted tenía razón, no era como yo decía, era como en el papel decía, pero capaz que él se queda tranquilito y a uno le toca darle la cara a un superintendente, a un gerente, a cualquier cantidad de personas que son administrativas, que al final les interesa que la voladura funcione. ¿Cuál es la ventaja de tener un software? Que tú te puedes equivocar en el software, aparte de todo lo que dijo Eti. Evidentemente todos los softwares en nuestra era moderna traen el módulo de simulación, de cómo tú planificas la voladura con todos los parámetros de entrada que puedas tener, y él te da una simulación, valga la redundancia, una simulación de cómo va a ser el comportamiento de la roca, donde tú puedes cambiar secuencia de disparo, secuencia de retardos, cómo puedes ver el halo de energía de cada uno de los barrenos, y hasta dónde puede tener ese alcance radial, para ver si de manera sistemática tú comienzas a cambiar la posición de los agujeros. Esa herramienta es fundamental, y sería mucho más fundamental tener tus bases de ingeniería
tener tu carácter o tu convencimiento de lo que tú haces está bien hecho, pero además tener una herramienta que simule lo que tú quieres que suceda y mostrárselo a todas las personas que de pronto encuentras algo de resistencia al momento de ejecutar eso. Entonces es fundamental que pasar del papel y lápiz a un software que de manera sistemática y más rápida haga lo que pues constantemente nosotros hacemos, inclusive en hojas de cálculo de Excel, pero además de eso, mostrárselo a la gente de que, mira, esto sí funciona, tenemos parámetros inclusive de roca, tenemos parámetros de agua presente, tenemos velocidad de detonación de todos los explosivos, densidad de los explosivos, si son resistentes o no al agua. Y mostrar eso es fundamental y es una ventaja que nos da a nosotros como ingenieros de que vamos a tener una alta probabilidad de un éxito de la voladura. Eso es, a día de hoy, una empresa minera de vanguardia, una empresa minera de nivel mundial, sí o sí tiene que contar con un software que lo utilice como una herramienta, pero además para utilizarlo, como dice Etienne, de darle órdenes al software, evidentemente teniendo todas tus bases del conocimiento específico. Y pues a mí la parte fundamental que me encantaría es de poderle demostrar a la gente que no está tan ligada a la perforación y voladura o que ha aprendido la perforación y voladura a través de la experiencia, que sí, que es fundamental los cálculos matemáticos que hacemos en el papel, pero además demostrárselo en una simulación en un software. Sí, definitivamente el uso de un software es fundamental. Creo que es un avance tecnológico ahora y es muy tendencial. Por ende, yo creo que es fundamental y necesario a la hora de, por ejemplo, hacer una perforación y voladura de galerías. Bueno, lastimosamente no tenemos espacio para darle la sesión de preguntas y respuestas al público. Quiero seguir en la sesión del anuncio del ganador del concurso de la tablet. Pues digamos que en el día de hoy estuvimos sorteando una tablet. El ganador debía seguir los siguientes pasos: contar con una dirección en Chile, Colombia, México y Perú, seguir la cuenta de Instagram @ProMineLatam. Debían compartir en sus historias la publicación del giveaway que se encuentra en nuestro Instagram y etiquetar @ProMine y responder la pregunta. Pero me informan que hasta el momento la única persona que contestó bien la pregunta no compartió en sus historias y no nos etiquetó como @ProMineLatam. Entonces aún estamos esperando que la persona que conteste acertadamente tenga en sus historias la publicación con nuestra etiqueta @ProMineLatam. Entonces, listo. Dani, a continuación. Claro, gracias, Chayane. Bueno, hemos llegado al final de la transmisión del episodio 19 del podcast Contexto Minero, donde hablamos acerca de perforación y voladura de galerías. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes, ProMine, software especializado en minería, y ProGeox, software especializado en geología minera. De igual manera, queremos agradecerle de forma muy especial a nuestros invitados por su tiempo, dedicación y disposición en compartir con nosotros sus conocimientos en relación con el tema que hemos tratado el día de hoy. Y finalmente, a todos los participantes y espectadores que han dispuesto de su tiempo para compartir con nosotros estos temas de actualidad minera para la región y el país. A ustedes, muchísimas gracias. De igual manera, queremos recordarles a todos los participantes a que se unan a nuestras redes sociales y nos sigan en Facebook y en LinkedIn como ProMine. En Instagram aparecemos como @ProMineLatam y para nuestra zona latinoamericana, para nuestra zona norte, @ProMineSoftware. Nuestras cuentas oficiales son estas. Por favor, sigan los contenidos que ProMine desarrolla día a día en materia de tecnología de software para la industria minera en sus diferentes procesos de generación de valor. Dicho todo esto, nos vemos en nuestro siguiente episodio de Contexto Minero. Por favor, no se lo pierdan, que va a estar genial. Así que hasta luego. Espero que se encuentren muy bien. Próxima. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Adiós, colega. Hasta luego. Hasta luego, Etienne. Hasta Luego, luego. muchas gracias por la invitación y a todos los espectadores por el espacio.